Sean todas y todos muy bienvenidos al segundo live de Simprovisa. Mi nombre es Eduardo Sar. Hoy mi pelotazo está un poco enfermo porque ahí parece un problema en mi conexión de la red o los servidores de Amazon están con problemas. Yo creo que es lo primero. No creo que Amazon tenga la culpa en este caso, por lo que no me reconoce bien el día de hoy para hacer esta dinámica de pelotazo Eduardo. Así que nos iremos simplemente con el que les habla para tratar un poco lo que dice relación al mundo de la programación, en la parte más quizá, no sé si es anecdótica, pero por ahí tratar de llevar la narrativa. Y si quieres compartir o comentar, puedes hacerlo en redes sociales, en YouTube. Hashtag Simprovisa si quieres hacerlo en redes sociales, y mi cuenta de Twitter que está apareciendo y va a aparecer como siempre en todos los videos de Simprovisa es @acidufo si lo quieres hacer a través de esa red social. Hoy también un pequeño bloque cero, una anécdota, dos anécdotas. Primero, como ustedes saben, en lo que les gusta el mundo de los videojuegos, esta es una hace referencia a la franquicia Portal, que yo lo conversé en ese episodio de Simprovisa enfocado a educación, donde para mí Portal es una gran referente en temas de quizás de educación, videojuegos, y cómo esta herramienta de videojuegos puede ser utilizada en procesos de aprendizaje, en este caso de física, creatividad y un sinnúmero de temas asociados. Como ustedes saben, también los Simprovisa en etapas iniciales se graban con sonido en vivo, por tanto, en este caso una moto pasó por detrás, pido las disculpas. Adicionalmente, pude ver este fin de semana una serie que se llama Final Space, de adulto, de animación para adulto, que se encuentra disponible en TBS en Estados Unidos y Netflix a nivel internacional, creada por Olen Rogers, y entre los que les coloca plata a esta serie como productor es Conan O'Brien, conocidísimo comediante y animador de Late Show de Estados Unidos, que también tiene un espacio en TBS, que es parte de Warner Media, y que de alguna forma vendría siendo el padre de Chilevisión, acá en Chile. Pero bueno, hoy volvemos a los temas. El tema central de este live de Simprovisa, yo lo formulo más como programa de radio, por eso no miro tanto la cámara, pido las disculpas también. Pero hoy dice relación a propósito de un artículo de The Economist, donde se habla de Python, que es un lenguaje de programación, y cómo este lenguaje, que es del 1989, creado por Guido van Rossum, un holandés, ha encontrado mayor uso por parte de la gente que quiere aprender a programar, por una serie de razones. Y quizá lo más interesante, anecdótico, que Python, este lenguaje de programación, es nombrado a partir de este fantástico grupo de comedia de inglés que es Monty Python, y de alguna forma es al que debemos que este lenguaje sea llamado como se llama. También es interesante toda esta narrativa que el The Economist utiliza a propósito de Python, y cómo construye este relato, entre comillas, donde saca a ver esta relación con la vida de Brian, una de las mejores o más conocidas películas de Monty Python, y donde de alguna forma hacen un contraste entre Guido van Rossum y Brian, particularmente porque él no creía o nunca vislumbraba que se iba a crear estaba creando un lenguaje de programación que hubiese sido tan utilizado o iba a llegar a ser tan utilizado a nivel internacional como es el día de hoy, donde en un mundo que inicia los lenguajes de programación, ese famoso Fortran de IBM, por allá en 1954, el día de hoy, 2018, si uno ve lo que dice relación Wikipedia, tenemos una centena de distintas opciones para programar.
Y lo que dice este artículo y lo que dice la gente metida en temas de programación seria o gente de computación seria, es que en definitiva no existen en tecnología y en particularmente en lenguajes de programación, no existe la famosa bala de plata, que quizás también esta analogía se puede utilizar en otras áreas de los negocios y similar, porque en definitiva, perdón, porque en definitiva estos lenguajes tienen un propósito y un fin y no se les puede permitir abarcar la totalidad y ser lenguajes masivos, y por eso hoy por hoy tenemos estas tan grande cantidad de lenguajes que de alguna forma son utilizados para distintas áreas de las ciencias de la computación, y quizás los más reconocidos, que aquí quizás voy a mostrar la gráfica como corresponde. En este artículo, si uno busca comparaciones de programas, o sea, de lenguajes que son utilizados en el 2017-2018, donde siempre está la comparativa que abunda en distintos lados, tenemos que el más utilizado o el más buscado en términos laborales es Java, que hace referencia a la isla de Java y el café, Python, de Monty Python, JavaScript, que es un lenguaje de programación utilizado en el mundo esencialmente web, y también de alguna forma utilizado o que da base a un lenguaje de programación que es Solidity, que es utilizado este tema de los bloques de datos, pero particularmente en este mundo que son el mundo de los Ethereum. Y ahí tenemos distintos C++, C#, PHP y Perl, pero esos datos también son contrarrestados como las gráficas que entrega el artículo The Economist, que lo muestro así, pero también va a aparecer como corresponde, donde quizás el más utilizado a nivel de organizaciones grandes es Java, y donde vemos que en el 2018 ya, de acuerdo a esta misma gráfica que elaborada por The Economist con base a Google Trends, Python es el lenguaje que tiene más búsqueda. Ahí es donde también tenemos todo este tema. Si ya hablamos del tema de la bala de plata, hablamos un poco de la historia de este lenguaje, de que es Python, que lo componen el lenguaje y un repositorio de información que es Cheese Shop. Yo no soy relevante en ese tema. Como siempre digo, me encantaría poder compartir experiencias con gente relevante en las áreas que uno va tocando, pero bueno, eso es parte de los temas iniciales. Pero lo interesante es notar que, en base a este mismo artículo del The Economist, Python como palabra, como búsqueda de palabra, en los últimos 12 meses ha sido más relevante esa búsqueda que las famosas fotos de la Kim Kardashian, famosilla de los reality y utilizado en comedia y memes y similar. Entonces vemos donde este lenguaje ha generado mayor revuelo y de alguna forma todos quieren saber de qué se trata, o está apuntando ahí por lo menos los datos en Estados Unidos a través de Google. Y una de las quizás de las razones más representativas podría ser lo que de alguna forma como es la ciencia de los datos, esta forma de que ya algunos le llaman el nuevo petróleo, y cómo este nuevo petróleo tiene que ser extraído. Si utilizamos esta analogía de las capas de la bajo tierra, algunos me reclamaron otro día por un artículo que dice que no, que el petróleo es más fácil de obtener porque está en el día a día, pero al final del día da lo mismo. Si la analogía no era la capa subterránea, sino la analogía viene dado que al final del día este petróleo, que son los datos, tienen que ser procesados, tienen que ser recolectados y tienen que ser de alguna forma presentados de manera visual o como sea, en el caso que corresponda, para generar información que sea valiosa, que te permita a tu negocio o a ti obtener mejores decisiones en una serie de cosas para países, ciudadanía, emprendimientos y similar, pueden hacer uso de la información o los datos que es este petróleo. Y los lenguajes de programación, por tanto, son una de las herramientas
de esta caja de herramientas que se requiere para la ciencia de los datos para utilizar esta información. Y el Python, este famoso Python, es dentro de los lenguajes más, como uno de los dos, o dentro de los que uno normalmente escucha, como aquello de los lenguajes que permite utilizar o extraer información útil de este petróleo. Y ahí es donde uno ve que la gente se empieza a meter por este tema de la ciencia de los datos, digo, de los salarios que algunos cientistas de los datos están generando, porque son carreras que son demandadas, por lo tanto son bien pagadas. Entonces al final la gente se empieza a meter en todo este tema de lo que son los lenguajes de la programación y hacer pruebas sobre el tema. Y ahí es donde, por ejemplo, para utilizar este tema, también este mismo artículo de The Economist, le preguntan a un consultor de Bain Company, César Brea, donde lo que le da más preocupación y miedo es, dice, toda esta tendencia de aumento de la búsqueda de los lenguajes de programación y Python, es que si bien es cierto, es importante que tú sepas, o sea, por decir hola en cualquier idioma no significa que tú vayas a seas nativo de ese idioma. En este caso lo llevo a lo que ellos dicen, o esta persona le hacen la cuña, donde si bien es cierto, es importante entender el uso de los paquetes de este mundo, el lenguaje y todo lo que viene por debajo, porque si tú quieres meterte en temas de desarrollo o temas de programación o incluso en otras analogías, en otras áreas, si lo tomas de manera profesional o de donde tú quieres generar rédito económico, tienes que saber qué es lo que está pasando bajo el capó. Y esto no es como, por ejemplo, si yo quiero ver Netflix y me da lo mismo qué es lo que está pasando con mi información, qué pasa con los datos, que tu proveedor de servicios, que el televisor, porque en el fondo eso es distinto, porque en el fondo tú estás consumiendo contenido y se supone que eso es parte del concepto que da lo mismo, porque a ti no te interesa saber que el auto funciona, solamente que funciona. En este caso no. Si tú te quieres meter en estos temas, como por ejemplo se están utilizando en temas de inteligencia artificial, manejo de la extracción de los datos, visualización y súmale y síguele, es importante saber o entender qué es lo que pasa dentro de este motor. Y eso es donde tanto lo que las cuñas que le hacen a César Brea de Bain Company, y también se hace otro comentario de BCG o Boston Consulting Group, dice relación a saber utilizar todos estos temas o entender por qué se utiliza esto, no esto otro, con el propósito, en definitiva, de ser más acucioso y en definitiva tener un norte bastante más se me fue la idea, más enfocado hacia lo que es ya sea extracción, inteligencia artificial, con un buen fin. Ahí se hablan de los robots. Ahí volvemos a este tema de Monty Python que es relevante, pero, y ahí antes de pasar este tema, si bien es cierto, yo dije que es importante que tú puedas entender de qué se trata y si quieres aprender algún lenguaje de programación, también dice relación, producto de un artículo que yo me acuerdo que lo leí cuando salió, fue publicado por allá en 2013 y similar, en donde un profesor de Harvard hace todo un tema de la importancia en el día de hoy de la gente que estudia un MBA o maestría de negocios, debiera tener el interés o la motivación también de aprender a programar. A mí me llega normalmente, yo estoy metido en LinkedIn, una red de negocios, donde me salen temas relacionados a asesoramiento personal, y varias veces me han salido la misma pregunta que yo ya no la contesto porque creo que
bueno, cada uno pregunta lo que quiere, pero preguntan, yo quiero hacer un MBA. ¿Cuál sería para ti la mejor forma de sacarle provecho a esta inversión que es el MBA? Ahí cada uno podrá dar la recomendación. Yo, como no he hecho de MBA, no puedo ser referente en ese tema, por lo tanto también sería falso mi parte dar una recomendación, pero sí comparto este tema en relación de poder meterte a programar por saber poder descomponer problemas como las requieren de alguna manera todo este mundillo de los emprendimientos tecnológicos, saber qué es lo que es un algoritmo y no hablar de manera genérica como el algoritmo de Netflix, el algoritmo de súmale y síguele, como yo ya dije en alguno de estos de Se Improvisa temporada 1, porque en definitiva a ti como profesional, como persona, puedes agarrar mejor expertise en temas de habilidades duras, pero también a ti te permite este tema de la programación a poder agarrar skills que te permitan en definitiva poder resolver problemas que a lo mejor tú no estás acostumbrado, porque en definitiva la programación te da un orden o una estructura para poder solucionar problemas en base a herramientas tecnológicas, pero también para descomponer problemas y llegar a las partes medulares y así poder construir esa solución que tú requieres. En mi caso, yo partí en la universidad con C, después aprendí C++, Java, fui ayudante de algunos ramos de ingeniería de software y base de datos, pero hace mucho tiempo no estoy metido en estos temas. Y también uno ve en relación en las grandes cifras, porque nos llenamos de ediciones especiales y hoy, por ejemplo, salió en mi país, en el diario La Tercera, un suplemento largo de educación y relacionado a temas de tecnología, donde vemos que hay artículos donde dicen que, y yo lo he sacado a conversación en todo esto, lo que es el espacio Se Improvisa, donde Chile, y quizás también puede pasar lo mismo en Latinoamérica, estamos al debe en relación a la gente que está relacionada al mundo de tecnología y comercio electrónico, y cómo es el desafío que hacemos para que más gente empiece a tomar estas carreras o estas áreas de expertise que son demandadas por la comunidad o por los negocios. Vemos casos como un Desafío Latam, que están intentando hacer todas estas estructuras de cursos de tecnología. También tenemos MOOCs, algunos de esos quizás más latinoamericanos, reenfocados en tecnología, puede ser Platzi. NextU, no sé si es más de diseño o no, pero vemos que hay distintas alternativas para aprender. También vemos organizaciones que ahora no se me acuerda, no sé bien el nombre de esta, pero es con K, donde esta organización le enseña a mujeres, en una de sus líneas enseña a mujeres que no han tenido quizá una formación tan tradicional o de frentón, se metieron en áreas, en profesiones o en temas que no eran los correctos, no sé, entre comillas, no sé si es correcto, porque cada uno tiene su vocación y su interés, pero por ejemplo, no sé, peluqueras que en definitiva vieron que necesitaban otra fuente de ingreso o necesitaban más ingresos y se han atrevido a tomar el camino de aprender a programar para tener una mejor calidad de vida y que a lo mejor le enseñan Java, le enseñan JavaScript u otras herramientas o PHP para en definitiva poder ser más competitiva en todo esto, lo que es el mercado laboral. Ahí todas esas iniciativas yo le doy un kudos, pero también ahí está todo este desafío de cómo hacemos que la ciudadanía se involucre y realmente entienda la importancia que son todos estos temas tecnológicos para el beneficio de uno, para el beneficio del país y similar. Ahí donde empiezo a despedirme, empiezo a decir ¿quieres compartir algo? ¿Qué crees tú en este tema de
este nuevo petróleo. ¿Qué crees tú en este tema de cómo incentivar a la gente a estudiar temas de tecnología o a lo mejor temas, no sé, también que son muy demandados como carreras técnicas como son la soldadura, temas de soldadura empresarial y así? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, este estigma de que si no es una carrera profesional, tú no vales. Entonces, este tema de las carreras técnicas, en alguna manera, tiene un poco de estigma, pero vemos que el mercado lo requiere y, en definitiva, uno ve otros mercados donde muy buenas personas con carreras técnicas, muy certificadas con idiomas, tienen mayores rentas, incluso que en algunos bastante altas en relación a algunas carreras profesionales. Entonces es un tema este tema de la educación, es un tema este tema de lo que son los lenguajes de la programación en relación a lo que es la nueva economía, que es parte importante de este motor que viene siendo el mundo digital, donde vemos que existen centenas de lenguajes, pero estos lenguajes en definitiva tienen su razón de ser y su área de especialización, pero obviamente tenemos los más demandados que hoy en día vendrían siendo Java, Python, JavaScript, PHP, R, C++ y Perl. No sé, dejo abierta la conversación si tú quieres. Con eso me despido y les deseo el mejor de los éxitos.